Oremos por la palabra esta mañana. Padre, gracias, Señor. En tu misericordia estaba que existiera este día, que la iglesia estuviese todavía sobre la tierra, Señor. Que pudiéramos proclamar aún tu nombre santo. Que pudiéramos ser sal y luz en esta tierra. Un día, Señor, la iglesia ya no va a estar. La iglesia será tomada y la tierra quedará, Señor, sin la presencia de tu Santo Espíritu. Y serán días de oscuridad, de tribulación, de densas tinieblas. Pero mientras estemos en esta tierra, permítenos ser luz, Señor. Permítenos, Señor, llevar esperanza, predicar tu palabra y tener favor, Señor, con las personas a través de tu palabra, de nuestro testimonio, del amor, de todo lo que nos permitas, Señor. Te damos muchas gracias, Padre Santo, por este momento y por tu hermosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme a 1 Corintios 10, 14. Hoy vamos a hablar acerca de la idolatría, de una orden que nos da el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo cuando dice: huid de la idolatría, huid, corran, aléjense de la idolatría. Primera de Corintios 10, 14. Lo ultimito que hablamos fue acerca de la tentación. Y una tentación grande que estaba sufriendo la iglesia de Corinto era la idolatría. Era volver a la idolatría. Corinto era una ciudad muy idólatra. Existía el templo de Afrodita, lo hemos hablado, con sus 1000 sacerdotisas, prostitutas, donde la adoración consistía en ir a tener relaciones sexuales en el templo con esas mujeres. Entonces la idolatría y el pecado sexual estaban muy unidos en Corinto. Y ellos estaban siendo tentados en volver atrás, en volver a sus cultos paganos. Y eso fue lo último que vimos en el versículo 13 cuando hablábamos acerca de que podemos ser ayudados por el Señor en medio de la tentación. Pero hay una necesidad de también nosotros huir. No es confiarnos en que Dios nos va a ayudar y pucharnos, como se dice, sino huir. Y es como comienza el versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En estos días me vi la película, muy nueva ella, muy reciente, La Momia. La Momia, ¿cuántos vieron La Momia que era una nube de arena y abría la boca y se quería tragar una avioneta? Esa. Resulta que estaban en un salón con todos los tesoros de Egipto. Y de repente la escena estaba muy tranquila porque estaban viendo, disfrutando de los tesoros. Y de repente entra uno de ellos con una antorcha encendida y gritando: ¡corran! ¿Qué nota uno? Que apenas esos vieron el grito y la cara de asombro que traía ese, ninguno se quedó a preguntarle: venga, ¿por qué es que vamos a correr? No, tampoco es para tanto. Venga, explique, ¿usted qué fue lo que vio? Nadie se detiene a preguntar. A usted le dicen: corra, y corra. Sin embargo, la Biblia nos hace advertencias como estas, pero nosotros sí somos de los que paran y dicen: ay, pero ¿por qué? ¿Cuál es la bobada? Que tenemos que correr, explíqueme, venga. No, si la Biblia le dice: huya,
huya. Sin embargo, para los que necesiten razones, hoy las vamos a mirar. ¿Por qué hay que huir de la idolatría? 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Aunque ellos eran débiles, muchos de ellos eran débiles, pues el apóstol por lo menos los llama sensatos. ¿Por qué? Porque por débiles que sean, han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Tienen el Espíritu Santo de Dios. Eso les da una sensatez, les permite entender razones de Dios. Por más débil que sea un creyente, tiene en su corazón la palabra de Dios, tiene al Espíritu Santo de Dios que le habla, que le dice, que lo exhorta. Entonces él apela a eso y les dice, bueno, sean sensatos en lo que les voy a decir, en lo que estamos hablando, y juzguen si realmente vale la pena huir o quedarse a ver qué es lo que pasa. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Está hablando acerca de la cena del Señor. Nosotros como iglesia tenemos dos sacramentos, el bautizo y la cena del Señor. ¿Sí? Esos son los dos sacramentos que como iglesia tenemos. Y está hablando acerca de la cena del Señor. Si usted avanza un poquito ahí en el capítulo 11, en el versículo 24, habla acerca de ese momento, de la cena del Señor, dice el apóstol Pablo retomando las palabras de Jesús. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, el apóstol está diciendo, cuando ustedes se reúnen en torno a Cristo. Y la cena del Señor es ese momento específico en el que se demuestra por qué somos uno. Somos uno en Cristo, nos hacemos uno en Cristo porque tomamos de su cuerpo, tomamos de su sangre. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue molido por nosotros. Aunque la Biblia dice que su cuerpo, sus huesos, ningún hueso fue quebrado, su carne sí fue molida. El pan es partido para que todos comamos, todos por igual, de ese pan. Y su sangre y el vino representa su sangre derramada por nuestros pecados, de la cual también participamos. Cuando tomamos la cena del Señor, aunque es un momento simbólico, estamos demostrando que somos uno en Cristo. Hay unidad, hay comunión. Y es muy importante ese concepto, ya lo va a ver usted. La comunión, el ser uno, el reunirnos en torno a Cristo, el hacerlo en memoria de Él. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Nos une Cristo. Pues todos participamos de aquel mismo pan, Y ahora en el 18 hace referencia al Antiguo Testamento. Dice, en el Nuevo Testamento participamos de la cena del Señor y somos uno. Eso nos da comunión. Todos compartimos lo mismo, su cuerpo, su sangre. Y en el Antiguo Testamento ocurría igual, con los sacrificios que se hacían en el templo. Dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Ellos también se hacían uno con el sacrificio. La persona llevaba su animalito, era sacrificado, una parte era consumida por el fuego, que era la parte que le correspondía al Señor. Otra parte la consumía el sacerdote, él también se hacía partícipe del sacrificio, y la otra parte la consumía la persona que llevaba el sacrificio. De manera que todos compartían el mismo animalito, Dios, el sacerdote y la persona que llevaba el sacrificio. ¿Sí? Se hacían uno, participaban del altar, la unidad.
Y eso tiene una trascendencia espiritual, aunque es simbólico para nosotros el partir el pan y tomar el vino, tiene una trascendencia espiritual demasiado fuerte. ¿A qué nivel la tiene? Aunque es simbólico, ¿a qué nivel la tiene? Acompáñeme ahí en el capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea que no es cualquier cosa el tomar la cena del Señor, el compartir ese momento, la comunión que se genera con la cena del Señor. Cuando se toma sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, se toma indignamente y trae un juicio. ¿A qué nivel llega ese juicio? Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos. Miren, cuando se toma la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, la persona se enferma. Hay personas enfermas dentro del cuerpo de Cristo a razón de tomar la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Otros debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pero no como cuando usted se duerme aquí escuchando la predicación, sino que se refiere a la muerte física. ¿Sí? ¿Es o no importante la cena del Señor? Pregunto. Tiene una trascendencia espiritual impresionante, impresionante. Por eso cada vez que tomamos la cena del Señor en este lugar tratamos de, como dijo el apóstol Pablo, examínense cada uno, examínense, pruébese, a ver cómo está. Tomar la cena del Señor indignamente, sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, es estar viviendo una vida en pecado, es estar viviendo una vida en desobediencia. Y cuando tú tomas el cuerpo y la sangre de Cristo sin arrepentirte, sin pedir perdón al Señor, sin buscar reconciliarte con Él, estás tomando juicio para ti. Por eso es tan serio. Entonces, ese es el panorama que está pintando el apóstol Pablo en torno a la idolatría, para que entendamos lo que viene, ¿sí? Entender lo que viene ahora, dice, versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Les pregunto a ustedes, ¿qué es el ídolo? Nada, eso ya lo aprendimos. El ídolo es simplemente materia, de madera, de yeso, de barro, de plata, de oro, como lo hacían también ellos. Pero desde esa perspectiva, el ídolo como tal no es nada, no es nada. Hay muchas personas que cuando se les daña algún ídolo, sufren, se angustian. Es como si lo que sintiera el ídolo lo sintiera el Dios. Si se le parte una manito, sienten como si el Dios perdiera una manito. Pero el ídolo no es nada, es una materia ahí. Pero el punto es este, el versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes lo sacrifican? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Detrás de cada figura de yeso, de madera, de cualquier material, aunque ese elemento no es nada, cuando se rinde adoración a ese objeto, ¿quién la recibe? Yo quiero que todos lo digan, porque no, parece que les da miedo. ¿Quién recibe la adoración cuando alguien se postra delante de una imagen? ¿Quién lo dice? La palabra del Señor dice que cuando uno adora a un objeto, a una imagen, a lo que sea, diferente de Dios, esa adoración se va inmediatamente para los demonios. Cuando Jesús fue tentado, Satanás le dijo, póstrate y adórame. ¿Qué busca Satanás?
adoración. Él busca adoración. Y tristemente la gente se la está dando a través de la idolatría. La gente adora a Satanás. Si usted le pregunta a alguien que si está deseoso de adorar a Satanás, van a decir que no. Esta mañana leí una noticia que en Estados Unidos ya es ley por libertad de cultos la religión satánica, ya es una ley. Hay gente que adora a Satanás objetivamente, dice, no es que yo adoro al mismísimo cachudo, yo adoro al diablo. Pero hay otras personas que sin saberlo terminan dándole culto de adoración a Satanás. Porque la idolatría es una fachada que Satanás usó desde siempre para lograr la adoración que solo Dios es digno de recibir. Cuando Satanás estaba en el cielo, deseó ser como Dios. Dijo, subiré a lo más alto del trono de Dios y allá pondré mi trono. Seré superior a Dios. Y cuando tentó a Eva, le dijo, es que si comes serás como Dios. Siempre hay un deseo de Satanás, porque el hombre le quite el lugar a Dios y coloque cualquier otra cosa. Ese es el engaño que ha usado Satanás desde siempre. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pues si cuando toman la cena del Señor se hacen partícipes con Cristo, se hacen uno con Él, y cuando incluso lo hacen sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, reciben consecuencias. Imagínense ahora cuando se hacen uno con los demonios a través de la adoración, ¿qué podrán recibir espiritualmente de un demonio? Si la cena del Señor es tan seria y trae libertad al que la toma con esa conciencia y trae vida y trae bendición, pero también juicio al que la toma indignamente, ¿qué se dirá entonces de lo que reciben las personas cuando adoran un ídolo? Muchos de los juicios que reciben las naciones es a causa de la idolatría. Y culpan a Dios, pero es que el hombre ha decidido quitar a Dios y poner su ídolo, y eso trae juicio de Dios. Deuteronomios 32, 17, todavía no vaya, todavía no. Lo vamos a ver más detenidamente. No, definitivamente no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No se puede. Dice la Biblia que no puede servir a dos señores. ¿Qué pasa cuando uno sirve a dos señores? Que necesariamente ama a uno y aborrece al otro. Cuando yo decido la idolatría, ¿a quién estoy aborreciendo? A Dios. Es que no hay puntos medios, no hay puntos neutrales. Dice la Biblia, una fuente o da agua dulce o agua salada. O adoras a Dios o adoras a los demonios. No hay puntos medios. Y todo ser humano tiene algo que adorar. Así seas ateo, algo adoras. Algo has colocado por encima de Dios. Entonces, las personas tienen que tomar una decisión. ¿Quiero adorar a Dios o quiero adorar a los demonios? La Biblia dice, si quieres adorar a Dios, tienes que huir de la idolatría, porque todo cuanto tú hagas en torno a la idolatría va directamente a los demonios. Y no va a mí, dice el Señor. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Como quien dice,
o es que quieren probarme, o es que quieren darse cuenta cómo soy yo cuando estoy celoso. ¿Qué tan celoso puede ser el Señor? Empecemos a mirar algunos textos, ya miramos el contexto, ahora miremos cositas en torno a esto y comencemos mirando lo celoso que es el Señor. El Señor es muy celoso en torno a la idolatría. Isaías 48:11. Versículo 11 dice: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. El Señor no está dispuesto a compartir su honra con absolutamente nada ni nadie. ¿Cuántos ídolos podemos sumar nosotros en nuestras manos? ¿A cuántos dioses se les da honra? La honra que solo se le debe dar a Dios. ¿A cuántos? Idolatría es adorar a otra cosa que no es el Dios verdadero. Idolatría es más que inclinarse ante una imagen física, es tener un Dios falso. Idolatría es decir que el Señor no es el único Dios verdadero. Quien practica la idolatría declara que hay dioses, que hay otros dioses que participan de la gloria y la honra que solo le pertenecen a Dios. Pero esto es más tremendo. El idólatra está diciendo que el Señor es deficiente y que Él no es todopoderoso, pues necesita ayuda. Necesita ayuda de este santo, de este santo, de este santo, o la matica de sábila, o de la piedrita de cuarzo. Dios no me salió de buena calidad, es un Dios chino. Me toca ayudarle prendiendo velas por aquí, prendiendo velas por acá, haciendo votos por acá, subiendo de rodilla a Monserrate por este lado, yendo a Buga a pagar una promesa por este otro lado. Dios no es suficiente, necesita ayuda. Eso dice el idólatra. Y la palabra del Señor dice que Él es todopoderoso y que a Él no le gusta compartir su gloria con nadie. Qué tenaz cuando alguien termina recibiendo una sanidad y se la otorga a San Gregorio. Eso glorifica al Señor. Él siente celos. San Gregorio fue un hombre creado por Dios que nació y murió. Dios es todopoderoso y eterno. Él no necesita ayuda de nadie. Pero el idólatra está lanzándole ese mensaje a Dios. Dios, no eres suficiente. Necesito respaldarme de todos estos dioses e ídolos. Éxodo 34:14, hablando del celo de Dios. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y no te vas a inclinar a ningún otro Dios con D minúscula, porque solo hay un Dios. Ahora bien, estamos hablando de que hay un mandamiento
dentro de los 10 mandamientos, un mandamiento que prohíbe la idolatría, pero que extrañamente la gente que profesa la religión común sacó de la lista el mandamiento de la idolatría. Porque cuando yo era niño a mí me enseñaron: amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás su santo nombre en vano, santificarás las fiestas, honrarás a padre y madre, y de ahí se sigue para adelante. Amar a Dios sobre todas las cosas, ahí, desde el primero, usted ya se da cuenta que la Biblia está diciendo que no se puede ser idólatra. Amarás a Dios sobre todas las cosas, pero hay gente que ama más que al mismo Dios. Amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas. Segundo, acompáñeme a Éxodo 20 o Deuteronomio 5. Si la Biblia repite algo 2 veces, póngale cuidado. Tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5 aparecen los 10 mandamientos. Pero es que no saben leer, ¿o qué? ¿Cómo es que si la Biblia dice cuáles son los 10 mandamientos, yo tengo que cambiarlos? Esas son normas sencillas de lectura, de comprensión de lectura. Ni siquiera se trata de hacerle exégesis y hacerle análisis profundo a un texto que está diciendo claritico, claritico, qué no se debe hacer o qué se debe hacer. Éxodo 20. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero. Ese es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero originalmente se dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Dónde está la gente, por Dios? ¿Dónde está la Biblia de la gente? La gente no lee la Biblia. La tienen, pero no la leen. Y está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 2, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, una vez más, celoso, que visito la maldad de los padres. Iglesia, el Señor visita la maldad de los padres. Hay maldiciones generacionales, cosas que pasan de una familia a otra simplemente porque son familias idolátricas. Venimos de esa clase de familias y de ellos heredamos una cantidad de maldiciones que se rompen cuando venimos a Cristo. Pero el Señor juzga fuertemente la idolatría. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Cómo llama Dios a los idólatras? Los que me aborrecen. El idólatra aborrece a Dios. Pero ¿cómo va a decir eso? Yo amo a Dios. No sé qué Dios amas, porque el Dios de la Biblia siente que aborrece a las personas. ¿O cómo es? Es aborrecido por los idólatras. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Con todo lo idólatra que es Colombia, el Señor ha sido muy misericordioso con esta tierra. Ha tenido compasión de nosotros, la que quiera. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ese es el 3. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El 4 sería este: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero ese 4 está
hay que leerlo completo, iglesia. Porque ese cuarto sigue diciendo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Trabajar es un mandamiento. Pues, si hay un día de descanso, ¿para qué será? Listo, sí. Hoy en día nosotros no guardamos el sábado. El apóstol Pablo nos enseñó y nos dijo que en el Señor no hay días. Todos los días son iguales. Tú puedes adorarlo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Tú puedes ser santo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Pero de ese mandamiento sí conservamos una parte. Trabajar. 6 días trabajaremos y descansaremos 1. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Significa, saca tiempo para Dios. Que tu vida no se vaya solo en trabajar. Tienes que tener un tiempo que solo le pertenezca a Dios. Y gran parte de ese tiempo lo hacemos aquí, cuando venimos el domingo a compartir juntos. Pero tú puedes sacar durante la semana tiempos en los que no vas a trabajar y te vas a dedicar al Señor. En oración, en estudio de la palabra, en meditación. Tiempos de reposo con el Señor. Tiempos tan necesarios porque vivimos vidas tan ajetreadas y tan estresadas. Y es a causa de que no sacamos el tiempo para descansar en la presencia del Señor. Entonces, iglesia, es un mandamiento. Y usted sabe que no cumplir uno de estos mandamientos produce la muerte, la condenación eterna. Bien. Romanos 1, 21. Habla acerca de las consecuencias de la idolatría como pecado. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Saben? Cuando uno intenta hablarle a un idólatra de estas verdades, de estas palabras, uno claramente nota que están envanecidos en sus razonamientos y que su corazón es necio y está entenebrecido. Un corazón necio y entenebrecido es tratar de encontrar algo pequeño en un cuarto oscuro al que no le entra ni un poquito de luz. Así están las personas sumergidas en la idolatría. Solamente un milagro de Dios puede iluminar esa habitación oscura. Solamente la gracia y la misericordia de Dios les puede hacer entender y comprender que la idolatría es pecado. Si tú hoy lo entiendes, dale gloria a Dios, porque vienes de una cultura idolátrica y el Señor iluminó tu mente, tu corazón, tu entendimiento. Pero quienes están en la idolatría, este es el panorama espiritual en el que viven. Terrible o no, vivir uno en una condición de esta. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y viene la consecuencia, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Cuando Dios entrega a alguien, cuando Dios no quiere ya tener nada que ver con esa persona. ¿En qué condición queda alguien a la que el Creador le da la espalda? En el que el Creador intentó enseñarle su verdad, pero su necio corazón entenebrecido y sus razonamientos y su sabiduría, entre comillas, evitó que pudiera entender a Dios. A Dios no le queda otra sino soltarlo. ¿Cuál es el camino por el cual va esa persona? ¿A dónde termina esa persona? ¿Cuál es el final de un idólatra? Dice la palabra, pues ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los afeminados, ni los idólatras entrarán al reino de los cielos. No hay entrada al reino de los cielos. Cuando Dios los entrega a sus concupiscencias, los está entregando al pecado. Y la paga del pecado es muerte, no hay nada que hacer. Es una cosa seria lo que un idólatra vive. Bien. Idolatría es más que inclinarse ante una imagen física, es tener un Dios falso, que puede ser un objeto, una idea, una filosofía, un hábito, una ocupación, un deporte. Aquello que recibe de forma principal nuestro interés o disminuye la confianza y la lealtad a nuestro Señor, es un ídolo. Lo que para ti es primero, es tu Dios. Y aunque no te postres ante una imagen, puedes estar postrándote ante tu trabajo, ante tu esposo o esposa, tus hijos, ante tu papá, tu mamá, ante un deporte, un hobby, una filosofía, un partido político, un equipo de fútbol. Hay gente que ha dado la vida por un equipo de fútbol. Y bien troncos. Que ni para eso tienen ojo. ¿Cuántos jóvenes han muerto por ser hinchas de un equipo? Pero el punto es que tú tienes, y yo, que revisar. ¿Qué hay en mi vida que ocupa el lugar de Dios? Porque o amo a uno o aborrezco al otro. No hay puntos medios. O amas a Dios o lo aborreces. Hay gente que su idolatría es su pecado. Y no quieren soltarlo. Aman su pecado, disfrutan pecar. Eso es su Dios. Y mientras amen esa cosa, no podrán amar a Dios. No se puede. A Dios hay que amarlo con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el corazón, con todo. De manera que la idolatría también se da en medio de la iglesia cristiana evangélica también. Aunque usted aquí no ve ninguna imagen, de pronto la llevamos adentro. Y tenemos algo que amamos por encima de Dios. Y que Dios nos ha dicho, entrégamelo. Abraham amaba a su hijo Isaac profundamente. Era lo más amado por él. 25 años esperando la promesa y la recibió de Dios. Amaba a su hijo profundamente y el Señor un día le dijo, dámelo. Quiero ver si me amas más a mí que a él. Y Abraham de una empacó y se fue a sacrificar a su hijo. Si el Señor nos pidiera lo que más amamos, ¿haríamos algo así? ¿Empacaríamos de una y se lo entregaríamos? ¿O trataríamos de negociar? No, Señor, vea, deme un mes. Señor, terminando el año, yo le sacrifico a Isaac. Cuando hay un amor verdadero por el Señor,
más se demora el Señor en decir que la persona tener el cuchillo y el altar listo para sacrificar a su Isaac. Hay un Isaac, quizás el más fuerte de todos, y es el amor a uno mismo, el yo. Y el Señor dijo que al final de los tiempos vendrían hombres amadores de sí mismos. La característica de los hombres del final de los tiempos es que se aman tanto. Oiga, y se aman tanto y se hacen unas cirugías y quedan como unos monstruos, ¿no han visto? Me da una rabia porque he visto a esas actrices que cuando yo era niño eran tan bonitas y les da por ponerse la trompa. Y usted ve las fotos. Sí, ¿por qué fue tan bruta? Y como le quedó mucho, entonces se mandó a operar para quitarle. Y ya se les colgaron fueron los cachetes. Entonces ya se los levantan y ya les cerraron fueron los ojos. Ahora hay que abrirlos. Y al cabo de un tiempo quedan ahí una cosa que uno no sabe qué es. La gente hoy en día se ama mucho. Aman más su vida que al Señor. Y Jesús dijo, y el que no aborrece su propia vida no es digno de mí. Uy, Señor, cuánto nos amamos. Bueno, les voy a dar ejemplos para que terminemos de idolatría. Dice, hay gente que adora a los ángeles. ¿Los conoce? ¿Ha escuchado de ellos? A los ángeles. ¿Ha visto que hay casas donde uno entra y hay ángeles por todas partes? Bonitos, chéveres. Adoran a los ángeles. Pero la Biblia claramente habla acerca de que no podemos adorar ni siquiera a los ángeles. Así tengan alitas, sean santos y así estén al servicio de nosotros. Usted no puede adorar ángeles. Hay personas que adoran su ángel de la guarda. Ese ángel, porque la Biblia sí habla que somos guardados por ángeles, Dios los manda y son siervos de Dios a favor de nosotros, pero usted no tiene por qué hablar con el ángel. Muchos que se ponen a hablar con ángeles terminan hablando con demonios. Son demonios, que los ángeles también son demonios, ¿sí? Ángeles caídos son demonios, y dice la Biblia que las falsas doctrinas del final de los tiempos son precisamente doctrinas de demonios que escucharon de parte de ángeles. ¿Cuántas historias tenemos en la vida, en la historia pues, de gente como Smith que escuchó un ángel y salieron los mormones? Gente que se ha puesto a escuchar ángeles, hasta el mismo Mahoma puso a escuchar un ángel y salió el Islam. La mujer que hablábamos ayer en los del séptimo día, Elena de White, también una profetisa que se ponía a hablar con ángeles, supuestamente con Dios, con Jesús, yo no sé, y terminó levantando lo que hoy conocemos como los santos de los últimos días, adventistas de los séptimos días. Entonces, ponerse a hablar con ángeles no es buen negocio. Usted termina hablando con demonios. Lo mismo dijo el apóstol Pablo. ¿Qué hay detrás de un ídolo? Un demonio. Entonces, vayamos al texto, Colosenses 2:18. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles,
entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es la mente carnal. Es esa falsa humildad, ¿sí?, que demuestran aquellos que dicen adorar a los ángeles, pero bíblicamente el Señor está prohibiendo adorar a los ángeles, como lo dice en Apocalipsis 19:10, donde Juan, llevado por un ángel a ver los acontecimientos del Apocalipsis, Juan, sorprendido de la gloria de ese ángel seguramente, y por más apóstol que era, sintió el deseo de postrarse para adorar al ángel. Pero hay algo que el ángel sabe, que ahora usted y yo también sabemos, y es que a los ángeles no se les puede adorar. Apocalipsis 19:10, desde el 19:9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies, ¿para qué? Para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El ángel detiene al apóstol y dice, no me adores, solo se adora a Dios. Iglesia, solo se adora a Dios. No hable con ángeles. No le pida a los ángeles que lo guarden, porque así no funciona. Dios es el que los envía. Usted le tiene que decir a Dios, Señor, guárdame hoy. Y Él envía a sus ángeles que te guarden, que te protejan. Y cuando te salga todo bien, no le des las gracias al ángel, dáselas a Dios, porque Él es el único digno de recibir la adoración. Adoración a los demonios. Apocalipsis 9:20, está ahí pegadito, ahí estamos, mejor dicho. No, estamos en el 19, no, vamos para el 9, perdón, devuélvase. Apocalipsis 9:20, adoración a los demonios, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Pues está diciendo la palabra del Señor, que cuando fueron abiertos los sellos, el Apocalipsis habla de 21 plagas, 7 por sellos, 7 por copas, 7 por trompetas. Cuando se abría un sello venía un juicio, cuando sonaba una trompeta venía un juicio, cuando se derramaba una copa venía un juicio. Y aquí están hablando de que el último sello se abrió y vinieron y salieron de la tierra unos seres, demonios, a atormentar a la gente. Ya para ese momento apenas van las primeras 7 plagas y la gente está viviendo una cosa terrible en el Apocalipsis, en la gran tribulación, viendo cosas tremendas. ¿Recuerdan ustedes que hablamos que las señales no convencen a nadie? Si las señales los hubieran convencido, estos se hubieran arrepentido, porque lo que estaban viendo eran cosas terribles. Por eso no espere usted decir que usted se va en el segundo viaje. La iglesia se va y lo que queda, queda. No hay segundo viaje. Si no aceptaste a Cristo en este tiempo, que es el tiempo de la gracia, menos en el tiempo donde el Espíritu Santo no va a estar en la tierra, porque el Espíritu es el único que convence de pecado, justicia y juicio. Si ya no está el Espíritu, puede venir toda clase de señales y tú no creer. Y esto estamos viendo aquí, ellos no creyeron ni se arrepintieron
de su idolatría. Cuando murió el rico y Lázaro, el rico le dijo a Abraham: Señor, manda a Lázaro que resucite, porque si ven a un muerto, predicar. Si ven a un muerto que les dice que hay un infierno, se arrepentirán. Y Abraham les dijo: no, así se levanten los muertos, no van a creer, porque no es por señales, por fe. Tienen a los profetas, tienen a Moisés, es decir, tienen mi palabra, con eso es suficiente. Si con la palabra no se arrepintieron, con ninguna clase de señales, prodigios, milagros se arrepentirán. La palabra es suficiente y es la que hoy estamos estudiando en este lugar. Así que la gente que va a vivir la gran tribulación tiene una característica, es que son idólatras. ¿Lo vieron? Pero no arrepentidos, que incluso adoraban también demonios. Esa es la paga, el juicio por los que adoran demonios. Luego dice Deuteronomio sobre este mismo tema, Deuteronomio 32, 16 y 17, que es un texto que de Corintios nos manda a Deuteronomio, ahí en ese numerito chiquito que usted siempre ve al final de un versículo. Deuteronomio 32, 16. Dice: le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Porque la gente termina adorando cosas nuevas, novedosas, pero al Dios verdadero, al Dios que ha sido predicado desde siempre y para siempre, no le creen. Y sacrificaban, dice, el pueblo de Israel terminó sacrificando, y los pueblos vecinos sacrificaban niños. Hay un culto a Baal que consistía en el primogénito, el bebé, el primero que se tenía, se entregaba a Satanás, se entregaba a Baal, se sacrificaba, se prendía fuego, se entregaba en un altar. Ese era el culto de la nación de Canaán. Y muchos dicen: ¿por qué Dios permitió que hubiera tanta muerte? Y Dios le dijo a Israel que entrara y matara a todo el mundo. Pues claro, Dios tenía que traer un juicio sobre una gente que se había corrompido al extremo de entregar sus hijos a los demonios. Dios no podía permitir que eso se continuara sobre la tierra, porque entonces toda la tierra aprendería a adorar demonios de la forma en que lo hacía la gente de Canaán. Y el Salmo 106, 36. Salmo 106, 36. Al 38. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Dios no podía permitir eso. Dios tiene que juzgar las naciones idólatras. Ahí es donde yo les digo, Colombia ha sido, pero amada por Dios. Venezuela se llenó de idolatría, de cultos satánicos. Ellos mismos lo dicen. Los hermanos venezolanos que vienen, que nos hablan, que nos cuentan. La razón por la que viene ese juicio tan terrible sobre Venezuela tiene que ver con la idolatría, con haber dejado a Dios. Hasta que no se arrepientan. ¿Quién va a poder tumbar a Maduro de ahí? ¿Sabe quién? Solo Dios. Y solo Dios cuando Dios determine que su pueblo, que su gente se arrepintió. Dios pueda restaurar esa nación. Por eso hay que orar por ellos. Es espiritual. No es Maduro,
no es Maduro. Lo que hay detrás de Maduro son demonios, principados y potestades que quieren destruir lo que Dios ama. Hay juicios de Dios. Adoración a los muertos. ¿Qué horas tenemos en Colombia? Dejé mi celular. 10. Vamos a aprovechar estos 10 minutos, ¿listos? Adoración a los muertos. Salmo 106, ahí donde estamos. 28. 28 al 29. ¿Han escuchado que adoran muertos? ¿Han escuchado frases como Madrecita Santa, que me vaya bien hoy en el trabajo o en el examen? Alma bendita de... Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Hasta ahí. Había también un culto en Canaán hacia los muertos. Hay un culto en México, ¿lo ha visto? ¿También? ¿Ha visto cómo también sobre México han venido juicios terribles, terremotos, violencia, una cantidad de cosas que la gente está pasando para Estados Unidos? Entonces, no crea, no está bien invocar muertos, no está bien creer en que ellos lo guardan, lo cuidan a uno. Si su mamá, si su abuelita está en el cielo, por eso es cielo. Para que usted no friegue, para que los deje descansar. ¿Se imagina usted su madrecita en el cielo mirando cómo sufre usted aquí en la tierra? Eso no es justo, eso no es cielo. ¿Qué dice Eclesiastés 9 en torno a los que mueren? Acompáñeme. Eclesiastés 9. Nueve 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más tendrán parte. Entonces, cuando usted invoca a un muerto y el muerto habla, ¿quién está hablando ahí? Un demonio. Los demonios conocen las familias. Un demonio perfectamente puede venir y contar toda la historia de la familia. Hay demonios asignados a familias enteras. Son los encargados de hacer que las familias sufran. Entonces, no se puede invocar muertos, no se puede adorar muertos. No prenda velitas a los que se murieron. No es permitido por la palabra de Dios. Eso trae maldición. Adoración. Venga, para terminar. Adoración a la riqueza. Un ídolo. ¿Recuerdan ustedes que Job fue un hombre probado por Dios? Dios le dice a Satanás, tócalo, porque vamos a probar si él realmente me ama por lo que yo le doy o por lo que yo soy. Y Job mantuvo siempre su integridad, fue íntegro. Mire lo que él dice en Job 31:24. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Iglesia, ¿cuánto confiamos nosotros en la plata?
¿Cuán tranquilos nos sentimos cuando hay plata? ¿Cuán preocupados cuando no la hay? ¿Y sabe por qué muchas veces no hay plata? Porque Dios necesita desapegarnos de ese amor a la plata, de la seguridad que da tener un trabajo, un ahorro, un negocio. Yo voy a decirles algo, a usted no lo sostiene ningún trabajo, ningún negocio. Usted tendría que experimentar lo que es quedarse sin trabajo y sin negocio para darse cuenta que usted no se va a morir de hambre, que a usted lo sostiene el Señor. Pero muchos conchudos dicen, como a mí me sostiene el Señor, no trabajo. No confunda, hay que trabajar, pero no hay que amar, no hay que confiar en el dinero, en el trabajo, en la posesión, en las riquezas. No confíes en lo que tienes, tranquilo, no te preocupes, tú dependes de Dios. Los que se han visto sin nada ya pueden decir sí. Yo sé que Dios me ha sostenido. El que no le ha faltado nunca nada, pues seguirá confiando en su riqueza y no tendrá la hermosa oportunidad de ver que Dios provee. Con mi esposa fuimos pastores durante 5 años aquí hace años. Cuando empezamos a ser pastores, los primeros 5 años, yo renuncié a Cenicafé y yo no tenía un sueldo, la iglesia no me daba un sueldo. Y preciso que para eso, en esos 5 años nacieron mis 2 hijos. Y yo no supe qué era comprarle un par de zapatos a mi hijo Daniel hasta que cumplió 2 años y medio cuando le compré yo de mi plata un par de zapatos. Porque todo le llegaba. Mi esposa me decía, este es el último pañal. Entonces, yo mantengo camisetas blancas de estas. Y la gran mayoría son maldietierrudas, o engrasadas, o que yo trabajo con ellas. Y yo decía, en cualquier momento le echo tierra a una camiseta de esas y hacemos un pañal. Nunca el Señor me permitió dañar una camisa maldietierruda para hacer un pañal. Jamás. No me pregunte cómo, pero aparecía ese pañal. Aparecía la ropa, los zapatos, todo. ¿Sabe qué fue lo único que no apareció? Lo único que nos fallaba, la inyección anticonceptiva. Eso tenía que ser el día que era, o si no usted perdía el año. Y llegaba el día y a veces estaban los 16,000 pesos que costaban ese tiempo. Y otras veces no. Y mis 2 hijos son causa. Porque no voy a decir que fue que dejamos de usar la inyección esa. Fueron programados por Dios, cerrando el bolsillo para no comprar esa berrionda inyección. Al final, fue que nos dimos cuenta que en Profamilia la ponían gratis. Pero yo experimenté 5 años. ¿Sabe qué me dio el Señor en 5 años? Primero me dio una moto sacada de agencia, sin trabajo. Esa moto se convirtió después en un Renault, en un Mazda 323 y luego en un Renault 9. Todo eso me lo dio el Señor en ese tiempo, yo sin trabajo, y yo me pongo a pensar, ¿y cómo fue que pasó? ¿Cómo Dios nos dio eso? Porque recién casados andábamos en moto. En embarazo de Danielito seguíamos en moto. Pero nació María José y ya la moto, ya hay imprudencia. Aunque les digo que los primeros 3 meses o 4 meses del embarazo, Daniel adelante, yo, mi esposa en el embarazo y en la moto. Pero el Señor nos regaló el carro. ¿Sí? O sea, yo contemplé en 5 años lo que era realmente
vivir por fe. ¿Sí? Se puede. Cuando usted le sirve al Señor, se puede vivir por fe y no nos faltó nada. Así que, y yo le doy gracias a Dios porque creo haber aprendido a confiar en ese sentido y bueno, no hay con qué, bueno, yo sé que el Señor algo se inventa, pero cuánto amor podemos llegar a generar por algo, por un carro, por una casa, por un sueldo, por un negocio. Entonces Job está diciendo, yo no puse mi esperanza, y si puse en el oro mi esperanza y dije al oro mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Tú niegas al Dios soberano cuando te preocupas por la economía, cuando te inquietas por con qué vas a hacer, con qué vas a pagar. Él ha declarado a los que creen en Él, cuidarlos como cuida las aves del cielo, vestirlos como viste las plantas, las flores del campo. Desconfiar de eso es idolatría. Poner la confianza en otra cosa que no sea el Señor es idolatría. Y hay otros textos que no, simplemente Efesios 5:5 y Colosenses 3:5 hablan acerca de eso. La lujuria, con este término, lujuria no es solamente excesos sexuales, lujuria también es exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Tener lujuria por cantidad de cosas, por la comida. Se puede ser lujurioso de muchas formas, no solamente sexual. ¿Qué dice la palabra? Filipenses 3:18. Filipenses 3:18 al 19 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y le está hablando a la iglesia. Y dice, sí, en medio de la iglesia hay gente que solo piensa en lo terrenal y es un idólatra. Dice que los falsos maestros se van a conocer porque necesitan el aplauso de la gente, necesitan la riqueza de las personas, pero dice que se dan a conocer porque son amadores de sí mismos, porque son vanagloriosos, porque prefieren el placer antes que a Dios. Y son falsos maestros, hombres que para este tiempo se levantan para engañar al pueblo de Cristo. Bueno, terminemos entonces diciendo que el versículo que vamos a aprender es el siguiente, Hebreos. ¿Qué es que Hebreos? Corintios. Está largo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican,
a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y terminemos leyendo Apocalipsis 13:15. Dice: que detrás de cada ídolo hay un demonio. Y mire lo que Satanás ha planeado desde el principio en torno a la idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué él usa la idolatría? ¿Por qué las imágenes? Bueno, eso está preparando el terreno para lo que será el final de los tiempos, de lo que habla aquí Apocalipsis en el versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, iglesia, la Biblia habla de tres personajes. Uno que es el anticristo, otro que es el falso profeta, y otro que es la bestia, la imagen. Y los acontecimientos son los siguientes. Al anticristo lo hieren de muerte a los 3 primeros años y medio de su gobierno. Él muere, pero resucita. Cuando él resucita, se levanta el falso profeta, que comienza a decirle al mundo entero que él es el Mesías, que resucitó entre los muertos, y a pregonar que él es Dios. Y hace una imagen, el falso profeta fabrica una imagen del anticristo, un ídolo, y le infunde la capacidad de hablar. ¿Ustedes han escuchado de figuras que lloran, lágrimas o sangre? ¿Han escuchado que la gente dice que le hizo el milagrito? Iglesia, si detrás de cada imagen hay un demonio, ¿quién cree usted que opera el milagro? ¿Qué dice la Biblia que Satanás, que el anticristo hará al final de los tiempos para engañar? Dice que hará grandes señales, grandes manifestaciones de poder. Él tiene el poder para hacer lo que quiera. Es más, él ha logrado traer profecías sobre la gente y se cumplen. Porque es que él está en una dimensión espiritual y él tiene poder también. No es tan simple como la imagen y ya, o como el recibir el milagro de la imagen. Es que ¿quién operó esa acción sobrenatural? Satanás es sobrenatural y tiene poder, tanto que va a levantar al anticristo, tanto que va a levantar un falso profeta, y tanto que va a hacer que una imagen hable. Pues si ya lloran y sudan sangre, no va a hablar. ¿No estará preparando Dios el corazón de la humanidad para que pueda ver hablar a una imagen y crean? Y la imagen es la que va a decir: séllenlos con el 666, y el que no tenga el sello no podrá comprar ni vender, se morirá de hambre, no podrá ser atendido por los médicos, no es nada ni es nadie. ¿Quién va a dar esa orden? La imagen. ¿Sí?
De manera que el que existan imágenes y el que la gente crea en ellas simplemente está preparando el camino para el juicio final, donde una imagen va a dar una orden y la gente va a obedecer. Entonces no se extrañen cuando alguien le diga que sí, se le hizo el milagrito. Recuerden que nuestro camino, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Creemos lo que dice la palabra del Señor y estamos avisados de que muchas cosas raras van a empezar a ocurrir, pero nuestra fe no puede tambalear en lo que el Señor ha dicho y ha enseñado. Si a usted le traen evidencias, por favor, entienda, van a pasar cosas, van a haber señales, van a haber prodigios, van a haber cosas que van a sorprender a la gente, pero el pueblo de Dios tendrá que mantenerse firme en lo que ha aprendido en la palabra, porque estas palabras permanecerán para siempre. Esa bestia, ese falso profeta, esa imagen, el anticristo serán echados al lago de fuego y azufre, pero su palabra permanecerá para siempre y usted permanecerá para siempre si hace caso a su palabra. Pongámonos de pie, vamos a orar. Dichoso el hombre que confía en Dios, mientras que el que confía en imágenes, dice la Biblia, será confundido. El que confía en ídolos. Descansemos hoy en el Señor, confiemos en Él. Si algo te falta, si algo no tienes, si algo necesitas, habla con Él, descansa en Él, confía en Él. Él conoce nuestras necesidades. Pero Él solo espera que lo busques a Él es celoso. A Él le encanta cuando tú confías en Él, cuando tú hablas con Él, cuando eres transparente, que a veces nos presentamos delante de Él diciéndole, no Señor, estoy fortalecido, estoy bien, cañando a Dios, cuando en realidad lo que le queremos decir es, Señor, ayúdame, estoy llevado. Hágalo, eso se lo permite Él, es que es para eso. No lo haga ante nadie. A veces nos quejamos delante de las personas, pensamos que las personas nos van a dar el consuelo que solo Él da. Si hay que llorar es delante de Él, si algo hay que pedir es a Él, no a nadie más. Señor, estamos esta mañana delante de tu presencia, esta tarde ya, entendiendo hacia dónde gira este mundo, comprendiendo el engaño que Satanás ha traído desde miles de años atrás. Comprendiendo, Señor, que estás esperando que tu pueblo viva solo para ti, solo por ti, necesitado solo de ti. Confiando solo en ti, Señor. ¿Cuántas mujeres han entregado su amor a un hombre solo por una necesidad de dependencia? Y han cambiado a su Señor, a su esposo. ¿Cuántos hombres también necesitando llenar sus vacíos se anclan a una mujer y echan todo a perder solo por el amor de esa mujer? ¿Cuántos no encuentran sentido a la vida porque pusieron sus ojos en cosas pasajeras que un día tuvieron y al día siguiente ya no, y sus vidas perdieron sentido? ¿Cuántas personas tienen un Isaac? ¿Cuántos están en angustia porque en su bolsillo no hay dinero? ¿Cuántos están pensando
en algo para salir del problema y no han orado? ¿Cuántos están deseando contarle el problema a alguien para que sea alguien se lo resuelva y se lo ayude? Le dé el dinero, le haga el favor. Y han puesto su confianza en los hombres. ¿Cuántos lideran partidos políticos? ¿Cuántos están detrás de un equipo de fútbol? Esperanzados en que de allí venga su alegría, su gozo, su estabilidad. Señor, tú eres un Dios celoso y no nos permites a nosotros tener un altar en el corazón distinto a tu altar. Y hoy nosotros nos arrepentimos de todo pecado de idolatría y renunciamos a la maldición generacional. Lo que aprendimos y nos enseñaron desde chiquitos, lejos de tu palabra, lejos de tu verdad. Hoy nosotros declaramos que solo hay un Dios verdadero y que solo a Dios adoraremos, que no nos inclinaremos delante de nada ni de nadie y que solo en ti confiaremos, Señor. La salvación viene de ti, la provisión viene de ti, la paz viene de ti. Hoy el Señor te dice, así tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré, dice el Señor. Tú puedes perder a la persona más amada o perder la estabilidad económica que tengas, pero nunca llegar a sentirte solo ni desprotegido, porque tu Dios prometió estar contigo hasta el último día y Él te cuidará, Él te sostendrá, Él te amará, Él te reconfortará. No busques en los hombres, no busques en las mujeres tu alegría. No busques en las fiestas, en las reuniones, en los deportes, en los hobbies. Lo que Dios te da, lo que solo Dios puede darte. ¿Sabes cuándo disfrutas tú el dinero? Cuando has aprendido a confiar en Dios. ¿Sabes cuándo disfrutas tú el amor de un hombre y de una mujer? Cuando amas primero a Dios. ¿Sabes cuándo eres realmente feliz? Cuando Dios es todo para ti y cuando no necesitas nada más que Él. Él está esperando que para ti no exista nada más importante que Él. Él te está esperando para que hables con Él, para que llores delante de su presencia, para que le pidas a Él. Él quiere que tú le pidas. Él espera que tú lo hagas. ¿Cuánto se duele el padre cuando en vez de ir a Él, corres a pedir ayuda afuera? Cuando Él te ha dicho, llamen, toquen que se les abrirá, pidan, se les dará, busquen, hallarán. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Declaramos, Señor, que nuestro corazón hoy se rinde solo a ti. Gracias por lo que hemos aprendido. Hay muchas cosas que enseñarle a las personas, pero permite que lo hagamos con sabiduría y entendimiento, porque hay un entenebrecimiento en el corazón de la gente y solamente orando podrá ser quitado el velo, para que entiendan y comprendan la verdad de tu palabra, Señor. Úsanos para que en amor oremos por aquellos que hoy están cegados por la idolatría. Úsanos para que cuando llegue el momento de hablarles, usemos las palabras correctas y tengamos el corazón correcto, porque no se trata de juzgarlos, no se trata de herirlos, no se trata de humillarlos, no se trata de avergonzarlos, no se trata de querer demostrarles que tenemos la razón. Se trata de salvarlos, se trata de darles una esperanza en Cristo. Así que Dios, lo que hemos aprendido, ayúdanos primero nosotros y ayúdanos a enseñárselo también a otros. Gracias te damos por tu fidelidad, Señor, porque a pesar de lo que hemos sido, tú has sido bueno. ¿Cuánto has amado esta nación? ¿Cuánto amas a Colombia?
Una nación que ha sido entregada al divino corazón, una oración. Una nación que ha sido entregada al divino niño, una oración que ha sido entregada a la Virgen oramos por Colombia, porque sabemos que la violencia se desata por la idolatría, Señor. Oramos por Venezuela para que también tengas compasión de ellos, se arrepientan y pueda haber, Señor, solución para ese país, poniendo sus ojos en ti. Oramos por cada uno de nosotros, Señor, pidiéndote perdón y deseando vivir solo para ti, Señor. Amén.